Entonces, estamos claros que hay una serie de resultados internos y externos que tenemos que vigilar, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo cuando era un hombre joven, se me aconsejaba, yo era cristiano, y lo soy, y se me aconsejaba que por la noche hiciera examen de conciencia, de un par de minutillos, y viera a ver, con perdón, dónde la había... No digo la palabra, ¿vale? Entonces, yo recomiendo mucho ese ejercicio, con un matiz. Más que acordarnos dónde hemos cometido errores, que no es malo, es todavía mucho mejor. Si queréis trascender el ego, más rápido como técnica, más eficaz, que por la noche nos preguntemos siempre, en el día de hoy, ¿qué me ha hecho perder la paz? ¿Cuándo he perdido la paz hoy? Bueno, resulta que me metí en un atasco de tráfico impresionante, llegaba tarde no sé dónde y perdí la paz, ¿ok? Resulta que me llamó mi hermano, mi tía, mi novio o mi abuela y me montó un lío por teléfono y montó un pollo y no sé qué y perdí la paz. O resulta que me echó una bronca al jefe, o resulta que se enfermó mi hijo, o resulta que perdí dinero en bolsa. Muchas cosas que nos pueden hacer perder la paz. Entonces, mirar por la noche, durante 2 minutos, qué nos ha hecho perder la paz ese día. Una vez visto qué nos ha hecho perder la paz, el siguiente ejercicio con la mente para matar al ego es este. ¿Cómo tendría que ver yo este evento o situación para que no me haga perder la paz? ¿Cómo lo tendría que pensar mi mente para que no me haga perder la paz? Tenemos que tener clarísimo que nosotros nos sentimos según pensamos. El pensamiento es previo al sentimiento. El sentimiento no tiene que ver con la emoción. Esto hay que tenerlo claro también, porque como decía Séneca, conócete a ti mismo. Coño, si quieres crecer y tal, conozcámonos a nosotros mismos. Si no sabemos distinguir emociones de sentimientos, no nos conocemos, ¿vale? Entonces, la emoción es un movimiento del cuerpo instintivo, mientras que el sentimiento es un movimiento del cuerpo mental. Por eso yo me siento según pienso. Siempre pongo el mismo ejemplo en las charlas. Si no aparezco yo en la conferencia hoy, después de que habéis vosotros hecho el esfuerzo de venir, hubierais pensado de 2 maneras. Este tío es un imbécil, un irrespetuoso con nuestro tiempo, etc. Si piensas así, ¿cómo te vas a encontrar? Mal. Ahora, tu mente puede, ante el mismo evento, pensar de otra manera. Pues este hombre suele ser serio, más o menos, intenta cumplir los compromisos, algo habrá pasado, lo mismo de un accidente de coche al llegar, no sabemos, ya veremos. Si piensas de esa segunda manera, ¿cómo te sientes? Mejor que si piensas de la primera. Demostración. Tú determinas cómo te sientes según piensas. Luego, por ejemplo, pongamos algún ejemplo que nos pueda quitar la paz, el que sea. ¿Cómo lo tiene que ver nuestra mente para que no nos quite la paz? Solo hay una manera de hacerlo. Yo os propongo que me deis alguna mejor, ¿vale? Todo lo que ocurre es perfecto y necesario, todo está dirigido al crecimiento de mi alma, todo tiene un propósito de amor, no hay culpables. Si se piensa así, ¿quién puede perder la paz? Además, sabes que eres un alma, que estoy enfermo. Bueno, no soy yo el que está enfermo, mi cuerpo está enfermo. ¿Me explico? Cualquier cosa puede ser pensada por la mente de una determinada manera para no perder la paz. Y esa forma de pensar es la que hay que descubrir para cada uno de nosotros y tenemos que convertirla en hábito. Al principio nos va a costar un poco, porque tenemos patrones, ¿verdad? Y los patrones siempre... Yo, por ejemplo, tengo un patrón estúpido, no me importa confesarlo. Resulta que aprendí a jugar al golf de joven. Y, claro, cuando era muy joven, pues tampoco tenía muchas posibilidades y tenía que jugar en un campo público. Los campos públicos pues están menos vigilados, la gente tarda 6 horas en jugar, pueden estar media hora buscando una bola haciendo esperar al partido anterior, cualquier cosa puede pasar. Cogí un patrón de impaciencia en el golf. Y cada vez que iba detrás de un partido lento se me ponían los pelos de punta, ¿vale? Curiosamente, cuando me ocupé más de mi crecimiento espiritual y de conciencia, conseguí tener paz con todo, me daba igual, ya se podía morir quien fuera, yo estaba en paz, menos en el golf. ¿Por qué en el golf no? Porque tenía un patrón,
¿sabes? Retroalimentado de mucho tiempo, que cada vez que ocurría eso, ¡pum!, me daba, como se dice, el trigger en inglés, ¿cómo se dice en español? No sé, lo que arranca algo, ¿no? El boom, ¿eh? Y muchas veces, muchos de nosotros somos capaces de estar en paz ante la muerte de un ser querido y no aguantamos un atasco. Eso pasa, ¿eh? Observarlo en vosotros mismos, ¿vale? Entonces, esos patrones son los que tenemos que ir trascendiendo, ¿vale? Para esto hay dos caminos. El famoso camino del psicoanálisis es vamos buscando el patrón. O sea, yo sé que cuando voy a jugar al golf me pongo nervioso y entonces me propongo cada vez que voy no ponerme nervioso y me explico y trabajo sobre él y lo voy a resolver, pero va a tardar tiempo porque tenemos, por desgracia, más de un patrón todos nosotros, claro. Otra manera de hacerlo es olvidarme del tema, ¿vale? Y dejar que durante mucho tiempo aniden en mi mente pensamientos, ideas de alta vibración. Esa alta vibración limpia, sin que yo me entere, todas las demás bajas vibraciones. Y un día de repente me doy cuenta que ya no tengo impaciencia de jugar al golf. ¿Y dónde ha salido esto? ¿Y cómo lo he conseguido? Si no he hecho nada en concreto para luchar contra mi impaciencia en el golf. Así que he hecho una cosa. He mejorado la vibración de los pensamientos cotidianos de mi mente. Y esa vibración ha influido sobre la vibración más lenta y la ha sanado. De la misma manera que si este vaso de agua fría le echo agua caliente, todos sabemos que acabo con agua templada. ¿Por qué? Porque hay una transmisión de temperatura entre las moléculas del agua, que es un proceso físico conocido por todos y que a nadie extraña. Lo que nadie nos ha explicado es que las energías de alta vibración hacen lo mismo. Entonces, si yo tengo energía de alta vibración porque estoy pensando en un nuevo paradigma, en el nuevo contexto, estoy pensando en amor, estoy teniendo unos pensamientos, digamos, de vibración más rápida, más elevados, esa energía influye sobre la energía de los más pesados, de los patrones de nuestros egos, y la limpia sola, sin que nos enteremos. A eso yo le llamo el método de la aspiradora. Hay quien opina que si usan los dos a la vez, mejor que mejor. Bueno, no estoy en contra de ello. Pero no me importa que dejéis el psicoanálisis. Lo que desde luego no quiero es que dejéis la aspiradora. ¿Explico? Ahora, si además de la aspiradora queréis usar el otro, estupendo. Pero nunca dejéis la aspiradora, ¿vale? Es más rápido, más eficaz, ¿vale? Entonces, fíjate que como tenemos varios cuerpos, tenemos que aprender a integrarlos, ¿no? Fíjate que Gandhi nos dice, el secreto de tu éxito y de tu felicidad es que lo que pienses, lo que digas y lo que hagas sea lo mismo. En el Evangelio, ¿cuántas veces se nos habla de pensamiento, palabra y obra? ¿Verdad? Todos los maestros espirituales nos hablan de esas tres cosas. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué hacemos con el pensamiento? ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Y qué hacemos con la obra para poder tener más éxito, ser más felices y tener más paz? Yo sugeriría lo siguiente, pensemos siempre lo mejor. Claro, si pensamos siempre lo mejor, nos sentiremos siempre bien. El ejemplo de la conferencia. ¿Qué es mejor pensar? ¿Que soy un imbécil o que he tenido un accidente? ¿Quién decide cómo pensáis? Vosotros. Ante cualquier cosa de la vida se puede hacer esa elección. Pongo el ejemplo del... Joder, no lo pongo otra vez porque lo pongo en muchas conferencias, vosotros habéis escuchado muchas, alguno de vosotros. Pero es igual, o sea, el tío divorciado que tiene un hijo que no puede viajar fuera del país con él porque la mujer ha conseguido una orden de no sé qué, ¿vale? Y me dice, joder, estoy cabreadísimo. Y digo, ¿por qué? Pues porque mira, sería lógico, que sería mejor que mi hijo... Y digo, oye, estás cabreado porque no estás pensando bien. ¿Cómo que no estoy pensando bien? No, no estás pensando bien, porque si estuvieras pensando bien no estarías cabreado, estarías en paz. Me dice, pero estoy pensando con lógica. Y digo, sí, yo no te digo que estés pensando ilógicamente, lo único que te digo es que no estás pensando bien. Pero ¿no es la lógica el criterio de pensar bien? No. La lógica es condición sine qua non, pero no suficiente.
Es una condición necesaria del pensamiento correcto, pero no suficiente. ¿Cómo estaría pensando bien mi amigo? Si dijera, parece ser lógico que sería mejor que mi hijo pudiera conocer mundo, parece ser lógico que sería mejor que mi hijo pudiera conocer a mi familia. Pero sé que todo lo que ocurre es perfecto y necesario, porque comprendo que hay causación descendente, y por lo tanto esta situación nos va a enseñar algo a todos. Entonces ya si piensas de esa manera, si le metes esa coletilla final, ya te quedas más en paz, ¿verdad? Ya el sentimiento es mejor. Sabes que hay un motivo, una razón positiva y de amor y de pedagogía para que la situación esté ocurriendo. Pero es que además sabes otra cosa, que es que si aceptas esa situación, la situación cambia, sin que tú hagas nada. ¿Por qué? Porque la conciencia colapsa el electrón. Y una vez que has aprendido la lección, no tiene más que enseñarte. Y no se perpetúa la situación. Fíjate lo que ocurrió en esta ocasión. De estos tengo 1000 ejemplos que contaros. No 1, ni 2, ni 3, ni 100, 1000. ¿Vale? Esto pasó. A los 15 días este hombre me llama a casa. Me dice, Gonzalo, no te lo vas a creer. Digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, te hice caso. Comprendí lo que me dijiste. Acepté la situación. Perdoné a mi exmujer. Comprendí que era perfecto y necesario que mi hijo no pudiera viajar, total, pues ya lo hará dentro de 2 años, que cuando tenga 18 y se acabó el problema. O sea, y además dice, me dijo él, que eso no se había dicho en ello a él. Claro, además me di cuenta que yo tampoco puedo saber que el primer día que iba a coger un avión se iba a matar. El universo sí lo sabe y yo no. Y a lo mejor esto es una manera que el universo ha tenido de que mi hijo no se mate, o lo que sea, ¿no? Pero no importa, Gonzalo, no te vas a creer lo que ha ocurrido. Y digo, ¿qué ha ocurrido? Y me dice, sin yo poner una demanda, sin yo poner un recurso, el juez, revisando mensualmente los expedientes, decidió cambiar la orden. ¿Ok? Entonces, el universo, como funcionan estas cosas, es que planta pensamientos en las cabezas de las personas, ¿verdad? Es más fácil plantar un pensamiento, gasta menos energía, ten en cuenta que la consciencia es eficiente, que venir a hacer un trabajo físico, ¿vale? Entonces, es más fácil, por ejemplo, para un ser de estos que experimentan en las dimensiones ya no físicas, plantar pensamientos que presentarse aquí y hacer algo, porque tiene que bajar menos dimensiones, ¿ves? Pensamientos, él está en la dimensión 12, el pensamiento puede estar entre la 4 y la 9 y esto es la 3. Y entonces, si yo estoy en la 12, prefiero bajar a la 7 que a la 3, porque uso menos energía, es menos trabajo, ¿vale? Con lo cual, continuamente, el universo está plantando pensamientos en las mentes de las personas que van orquestando las situaciones, ¿verdad?, que todos tenemos que tener para crecer. Tenemos que tener en cuenta que el crecimiento es individual y colectivo a la vez, ¿vale? No solo individual. Por lo tanto, nos necesitamos unos a otros para crecer, unas almas a otras. Yo no puedo pegar, o sea, a mí no me puede pegar un garrotazo yo solo, o sea, no da otro. Los golpes de los coches son con otro, las discusiones de pareja son con otro, los problemas profesionales son con otras personas. ¿Explico? Y esas son las cosas que nos hacen crecer. Entonces, hemos dicho que es importante pensar siempre en lo mejor y lo hemos entendido. Entonces, yo sugiero que para tener éxito en la vida es importantísimo que aprendamos a pensar lo mejor. Si alguien, una pareja, nos insulta por teléfono y se pone agresivo y tal, yo puedo pensar lo mejor. En vez de pensar que es un imbécil y que yo no me lo merezco y que ya está bien y que no sé qué, puedo pensar, oye, esto es un alma, está creciendo igual que yo, tiene derecho a cometer errores, igual que Dios me da mi derecho a cometer errores en mi crecimiento, esto que está pasando no es personal, es un error que está cometiendo esa persona, y yo la respeto y la dejo cometer errores. Otra cosa es que yo quiera seguir conviviendo con ella o no, eso es otro tema. ¿Me explico? Porque yo puedo delimitar cuando estoy conviviendo una situación que no es de mi mismo nivel de conciencia, pero no puedo sentirme mal con la situación, ni puedo condenar a la persona, ni puedo enfadarme con ella. Eso no sería pensar bien, no sería pensar lo mejor, y perderíamos la paz, como nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? Bien. Segunda cosa es, dicen los maestros, y los maestros insisten mucho en esto, la segunda cuestión es decir lo adecuado, ¿vale? Ya que hemos aprendido a pensar lo mejor, vamos a pensar a decir lo adecuado. Porque en nosotros existen 3 niveles de agresión o de violencia, ¿no? Está la violencia física,
la violencia verbal y la violencia mental. Obviamente la violencia física es cuando yo le pego un porrazo a otro, ¿no? La violencia verbal es cuando soy agresivo verbalmente con otro, lo insulto o lo que sea. Pero la violencia mental es cuando estoy pensando mal de otro. Esa energía también sale, interactúa y vuelve, aunque nadie se entere. ¿Ok? Con lo cual tenemos que limpiar la violencia y la agresividad en esos 3 niveles. Para todos nosotros la violencia física ya no es un problema, supongo, ¿vale? Supongo que para nosotros, los que estamos en esta sala, lo que todavía es cierto problema es la violencia verbal y sobre todo la mental, ¿vale? Entonces, decir lo adecuado significa que la cultura con esto tampoco nos ha enseñado bien. La cultura ha dicho, tienes que ser sincero y decir siempre la verdad. ¿No os han enseñado eso? Sí. ¿Pero qué es la verdad? O sea, lo que la cultura nos ha dicho es, tienes que ser sincero y tienes que narrar la realidad. ¿Okay? La verdad no es narrar la realidad. La verdad es decirle a las personas las cosas de forma y manera que les dejen en una situación de paz. Y si lo que vamos a decir no les puede dejar una situación de paz, no estamos contribuyendo a su crecimiento, porque nadie crece desde la crispación, y por lo tanto no estamos siendo de servicio. Luego tenemos que aprender a decir lo adecuado, ¿vale? Yo me encuentro una persona que me resulta desagradable, ¿le voy a decir la verdad? No. O encuentro un señor o una señora que es feísima, o que está fatal vestida, ¿le voy a decir la verdad? ¿Me explico? Eso no le va a dejar en paz a nadie. Depende, en un momento determinado, puedo, cuando sea el momento, si no, a lo mejor tienes que reconsiderar el vestuario, pero vamos, no podemos narrar la realidad en todo momento a las personas, ¿vale? Porque eso quita paz, eso a la gente no le deja en paz, no es una actitud de servicio, es una actitud egoica. Mira, yo tengo un criterio estético mejor que el tuyo, tú no tienes ni idea de cómo vestirte, o sea, eso no es decir la verdad, sea cierto, ¿vale? Eso es narrar la realidad. Decir la verdad es decirle a la gente cosas con las cuales la gente pueda trabajar, pueda mejorar, pueda crecer en nivel de conciencia, ¿ok? Lo contrario es imponer nuestro ego y hablar no desde el alma, sino desde el ego, ¿no? Y por último, pensamiento, palabra y obra, tendremos éxito cuando aprendamos a hacer lo necesario. Aquello con lo que somos correspondientes con hacer, ¿vale? Y no interferir en los destinos de los demás, haciendo por ellos cosas que ellos son correspondientes por hacer y pueden hacer. Por ejemplo, aquí no me estoy refiriendo a ayudar a una persona, eso siempre es bueno. Si yo vengo hoy a dar la conferencia y resulta que ayer he tenido un accidente y vengo con la pierna escayolada y con 2 muletas, es perfectamente correcto que Juan o Carmen o cualquiera me ayude a subir la cartera o el papel aquí, porque para mí es más difícil en ese momento. Eso siempre es bueno. Ahora, si yo vengo con mis 2 pies, ¿vale? Y tampoco soy un hombre de 90 años y puedo perfectamente llevar mis papeles, pues llevo mis papeles. ¿Me explico, no? Otro ejemplo. Si mi padre o mi madre se ponen enfermos, me corresponde cuidarlos a mí, no a mi vecino. Mi vecino solo tendrá que cuidarlos si yo dejo de hacer lo que me corresponde. ¿Me explico? Por lo tanto, tampoco me corresponde cuidar al padre del vecino, le corresponde al vecino. ¿Me explico? Entonces, muchas veces, por no tener las cosas claras y no comprender cómo funciona la ley y qué hemos venido a hacer, acabamos haciendo cosas que no nos corresponden o que no son necesarias y malgastamos mucha energía, ¿ok? Interferimos con los destinos de los demás. Entonces tenemos que hacer todo aquello que nosotros seamos correspondientes con hacer y todo el servicio del que seamos capaces, pero no tenemos que tampoco hacer más servicio del que sea correspondiente. Me explico. Todos los maestros espirituales han explicado esto hasta la saciedad. Como estoy en Occidente, prefiero volver a citar el Evangelio con el que sé que todos estaremos más o menos familiarizados. Dice Jesús, ama al prójimo como a ti mismo.
No ames al prójimo más que a ti mismo, ni menos que a ti mismo, como a ti mismo. Luego entonces, yo también soy el prójimo. Si yo no estoy en buenas condiciones y no me amo a mí mismo, no tengo nada que dar a los demás. Eso no se llama egoísmo, se llama autovaloración. El egoísmo es cuando yo quiero cambiar a otro para que sea de una manera con la que yo me encuentro bien. Eso es el egoísmo. Pero el quererme a mí mismo, quererme es la palabra equivocada, amarme a mí mismo es autovaloración. Soy uno con el prójimo, Jesús bien lo sabe, todos somos uno al final, o sea, la realidad es no dualista. Por eso, cuando insulto a otro, me insulto a mí, recibo los efectos. Estamos conectados a nivel subatómico y a nivel energético, ¿no? Aunque nuestros ojos no lo vean, porque yo ahora mismo, mis ojos ven una separación entre tú y tú, que me llega a llevar a la conclusión, por mis sentidos, de que sois dos objetos separados y suspendidos en el espacio. Pero eso no es verdad. Si yo pudiera traer unas máquinas especiales, podríamos ver que no hay en absoluto ahora mismo ninguna separación entre vosotras dos. ¿Me explico? Son solo mis sentidos lo que me hacen ver eso. Puedo fotografiarlo, o sea, no he traído las fotos, pero en otra conferencia lo puedo enseñar, pero tú dices que sí la cara, pues ya sabes que es así, claro. Muchos sabéis que es así. Por lo tanto, hacer lo necesario. Si yo me amo a mí como amo al prójimo, pues a lo mejor no está descabellado dedicar el 50% del tiempo a mi crecimiento, a mi mejora, a mi estudio, a mi comida, a mi descanso, y el otro 50% de mi tiempo a los demás. Por ejemplo, ¿no? Si es ama a ti como amas al prójimo, ¿vale? Fíjate que he conocido mucha gente en mi vida, soy mayorcito, tengo 6 hijos y 10 nietos. Y no he conseguido conocer nunca a una persona que eso lo haga bien. Conozco a algunos que aman al prójimo más que a sí mismos. Eso es verdad que conozco a algunos, y es muy meritorio y muy admirable, pero incorrecto. Al final no da buenos resultados, o no del todo. Y conozco a muchos más que se aman a sí mismos más que al prójimo, eso es todavía más incorrecto, pero tampoco da buenos resultados. Es hacer lo necesario, amar al prójimo como a ti mismo, autovalorarte, y no confundir lo que es el egoísmo. El egoísmo no es que yo me tenga que, no sé, que dejar la piel, la salud, la espalda, las piernas, 12 horas al día por no sé qué. No, eso no es el egoísmo. Eso es una falta de autovaloración y una falta de sabiduría. El egoísmo, insisto, es cuando yo quiero que otra persona cambie para yo poder sentirme bien con ella. Cuando me doy cuenta que esa persona es perfecta como es una hija de Dios viviendo un momento evolutivo de su alma que es perfecto y necesario, no solo en lo que ocurre, sino en el timing. Y el que me tengo que cambiar soy yo para no ser resistente a esa persona. No sé si me explico. Eso es el egoísmo, pero no lo otro. Lo otro es una falta de autovalorización. Entonces, sabremos que hemos trascendido el ego cuando hayamos llegado a la siguiente fórmula matemática, ¿vale? 0 sufrimiento, 0 reactividad y 0 resistencia. Y a la vez que esos 3 ceros, 2 cienes. 100% de comprensión de amor y 100% de espíritu de servicio. ¿Por qué 0 sufrimiento? Porque el sufrimiento no sirve para nada. Solo sirve para una cosa, para mostrarnos nuestras limitaciones. Cada vez que yo sufro por algo es porque no he comprendido el evento, ¿ok? Y al no haberlo comprendido lo resisto. No me gusta que mi hijo haya tenido un accidente. No me gusta que mi madre se haya puesto enferma. No me gusta haber perdido dinero en bolsa. Pero esas 3 cosas sean necesarias para las almas involucradas. Y no le voy a enmendar yo la plana al absoluto porque a mi mente no ve algo con claridad o no le guste. Claro, el tío se reiría y diría, pero es imbécil. O sea, yo tengo ahora hijos mayores, casados y con hijos. Y os cuento una anécdota divertida, esto es verdad. El otro día estaba comiendo con ellos, con todos. Se habían reunido porque era el bautizo de una de las nietas y tal.
Estábamos hablando de los padres, las madres, los hijos, riéndonos, lo típico de las familias, ¿no? Y de repente uno de mis hijos mayores me dice, oye, papá, una cosa que tengo que decir ahora que yo tengo hijos, es que, hombre, tú siempre has sido un padre bastante dialogante y tal, lo cual te agradezco, sin ningún problema y tal, pero a lo mejor si nos hubieras castigado un poco más, pues ahora, no sé, habríamos aprendido no sé qué más rápido o menos rápido, ¿no? Ah, sí, porque él castigó a su hijo porque había hecho algo y yo le dije, oye, a lo mejor no conviene castigarle y tal. Entonces me contestó, papá, si tú no hubieras castigado más, vale. Pero fíjate lo que ocurría. Cuando mi hijo era castigado, que tenía 9 o 10 años, montaba unas perras, bueno. Vete a tu habitación, ¡guau! Bien. He tenido que esperar a que él pueda cambiar de perspectiva para que él pueda ver el valor de ese castigo. Cuando tenía 9 años no veía el valor. Se cabreaba, pataleaba. ¿Me explico? Ahora que tiene 35 y tiene hijos él, es cuando se da cuenta del valor de ese castigo. ¿Ok? A nosotros nos pasa lo mismo. Nos pasan cosas en la vida que nos parecen un castigo, un problema. Pero el problema está en que nos parezca un problema, no ninguna otra cosa. Cuando cambiemos la perspectiva, o sea, cuando el alma, por ejemplo, se haya desprendido ya del cuerpo, verá perfectamente el valor de todas esas cosas. Y muchas almas, ya fuera del cuerpo, han dicho al Creador, oye, coño, si lo llego a saber, haber mandado más cositas, ¿eh? Claro, que quería haber ido más rápido, que ahora tengo que volver al colegio. ¿Me explico, no? Entonces, cuidado cómo vemos las cosas que ocurren, porque las podemos ver como mi hijo a los 9 años o como mi hijo a los 35. Y entonces, si aprendemos, si vivimos desde el ego, veremos los eventos como los veía mi hijo a los 9 años. Y si aprendemos a vivir desde el alma, veremos esos mismos eventos como los veía mi hijo a los 35. Hombre, yo quiero pensar sabio a los 35 que a los 9, ¿no? Seguro, ¿no? Y, bueno, espero. Y espero que nosotros tengamos esa sabiduría, ¿verdad?, de mantener nuestra paz y nuestra comprensión ante los eventos de la vida de esta manera, porque entonces tendremos mucho más éxito en la vida. Por una razón muy sencilla, porque si queréis quedaros con una sola frase de toda esta conferencia, y por favor no me creáis, verificarlo, probarlo en vosotros, si lo que es verdad funciona. Si lo que yo digo no funciona, es una patraña todo. ¿Me explico? La verdad funciona. Yo os garantizo que funciona, ¿vale? Pero verificarlo vosotros, ¿ok? Pero ver las cosas desde el alma. O sea, si nos quedamos con una frase de esta conferencia es, si queremos tener éxito, trabajar en vosotros mismos. Fíjate que he ido a Harvard, he ido a muchas universidades, he trabajado mucho en mi vida, he sido empresario, y toda mi vida he querido trabajar ahí fuera, ¿vale? Y aunque he conseguido, por fortuna, que ya sé que no hay fortuna en el universo, por correspondencia, decirlo mejor, éxito en la vida material, joder, podía haber pagado un precio mucho menor. Estoy seguro, ¿me explico? Es mi falta de comprensión en cómo funciona el universo lo que me hizo que consiguiera todo lo que conseguí, que fue mucho, pero con mucho esfuerzo. Si hubiera trabajado más en mí mismo, si yo pudiera vivir la vida ahora de otra forma, otra vez, lo primero que haría es cambiar la polaridad de dónde pongo la atención de mi mente. Nosotros tenemos puesta la mente siempre ahí fuera. ¿Cómo voy a dar esta conferencia? ¿Qué voy a hacer para el trabajo? ¿Cómo voy a hablar con mi tío, mi prima, o mi novio, o mi mujer, o mi marido? ¿Cómo voy? Siempre ahí fuera. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Vale? Pero los sabios invierten la polaridad de la mente y tienen mucho más tiempo la mente mirando adentro. ¿Qué actitud voy a tener? ¿Cómo voy a comprender esta situación? ¿Cómo voy a aprender a distinguir el amor del cariño? ¿Cómo voy a saber que existe el ego y cómo es mi ego y cómo son mis patrones y qué tengo que soltar? Y eso lo hacemos muy poco. Por eso dicen los expertos que el crecimiento a nivel de conciencia es lento. Y los místicos hablan del salón de las 1000 vidas, ¿no? Como diciendo, hacen falta 1000 experiencias para poder pasar del nivel de conciencia más bajo al más alto en el ser humano. O sea, dicho de otra manera, hacen falta unas 1000 vidas de media para que Al Capone se convierta en Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Porque de media
En cada experiencia solo se aumentan 5 puntos. ¿Pero por qué solo aumentamos 5 puntos? Porque no le prestamos atención e intención a nuestro crecimiento interior. Ocupados deseando que el Madrid le gane al Barça, por ejemplo en mi caso, o que este político gane las elecciones, o que yo gane dinero, o que vaya a trabajar ahí fuera, que haga, que actúe, que sea activista, que tal. Perfecto, muchas de esas cosas hay que hacerlas. El universo no responde a la inacción, pero tenemos que dedicar una energía equivalente a cambiar la polaridad de la mente y mirarnos hacia adentro, porque solo mirando hacia adentro vamos a ser capaces de subir el nivel de consciencia. Y esa es la definición del éxito, porque es el único propósito de la vida. ¿Ok? Entonces, ya llevo 1 hora hablando, por lo menos, ¿no? O más. Joder, perdón. Uf, es que me he equivocado. No sé por qué tenía en la mente que había empezado la conferencia a las 7:30. Me callo ya, que me he enrollado muchísimo, y a ver si tenéis alguna pregunta, algún diálogo o algo que queráis preguntar. Y disculpar que me he retrasado media hora por idiota. ¿Cuál es mi punto de vista de lo que se puede aprender de un asesino? Sí. Entiendo tu pregunta. Mira, normalmente, tú sabes que esto se explica en Oriente a través de la ley del karma, y en Occidente se explica a través de lo que se llaman las consecuencias naturales del pecado, ¿no? O del error, vaya, ¿no? Pero el concepto es el mismo, es decir, por ejemplo, si yo soy asesinado en esta vida, en esta experiencia de mi alma, en este cuerpo, lo más probable es que en una experiencia anterior de mi alma, donde sea, yo he asesinado a otro. Todos hemos asesinado a alguien alguna vez, como parte del crecimiento humano en las experiencias de nuestra alma, ¿no? Y entonces, yo tengo que aprender en mis carnes lo que es ser asesinado, para que yo no vuelva a tener la inclinación ni la tentación de hacer eso. Eso es una de las cosas que puedo aprender. Otra de las cosas que un asesino aprende es cómo asesinar no le va a traer éxito, ni paz, ni felicidad, ni ninguna de las cosas que el alma tiene que aprender. ¿Me explico? A veces tenemos que cometer errores para ver que no funciona. Solo a través de cometer errores aprendemos la ley, porque vemos que el error no es rentable. También un niño en el colegio, cuando va a aprender matemáticas, a veces al principio comete errores. Cuando ya aprende las matemáticas ya no comete los mismos errores y comete otros del siguiente nivel hasta que deja de cometerlos y así sucesivamente. Luego realmente tenemos que comprender que el alma viene aquí para cometer errores y a través de cometer esos errores aprender la ley. ¿Me explico? Porque todos queremos tener buenos resultados, todos queremos ser felices, todos queremos vivir en paz, todos queremos ser abundantes, todos queremos tener buenas relaciones, todos queremos tener buena salud. Y rápidamente vamos a aprender que asesinando gente no conseguimos eso. ¿Me explico? O sea, hay que cometer errores para aprender la ley. No sé si te he contestado, pero es la mejor contestación que tendría en este momento. Sí, de nada. Bueno, yo pienso que si en cada vida vamos aprendiendo, Sí. en el global, las personas cada vez seríamos mejores. Sí. Y en toda la historia de la civilización, en mi opinión, eso no ocurre. Ok. Entiendo tu pregunta. Yo también me hice esa pregunta. Es una buena pregunta. Gracias por hacerla. Te voy a contestar a esa pregunta de 2 maneras, ¿vale? Primera manera. El nivel colectivo de conciencia de la humanidad, dicen los expertos, que siempre va en aumento. ¿Vale? Digo el colectivo. Sí, y dan los siguientes argumentos. No sé si te convencerán. A mí me convencieron, pero pueden no convencerte. Yo te digo lo que dicen los expertos. Yo no soy un experto de eso. O sea, yo soy un periodista de investigación que lo ha estudiado mucho, pero no lo he parido yo, ¿vale? Entonces me tengo que fiar de lo que han dicho los expertos, ¿no? Pero es lógico, mira,
Hace 2000 años, ¿cómo se divertía la gente los domingos? Íbamos al circo romano y unos gladiadores le cortaban el cuello a otros y los leones se comían a los disidentes. Pero ahora, como nos divertimos los domingos, que vamos a un campo de fútbol y unos tíos en pantalón corto le pegan patas a un balón, pero como uno le dé un puñetazo a otro, lo expulsan. ¿Vale? Segundo, ahora hablamos de derechos humanos. Hace 2000 años no. Ahora no existe la esclavitud. Ahora las mujeres votan, ¿verdad? Incluso pueden conducir. Incluso, no sé si es bueno o malo, pero pueden, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con eso es que en general, hombre, ahora existe la ONU, el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Internacional, o sea, como humanidad vamos avanzando. De hecho, dicen los expertos que el nivel colectivo de conciencia de la humanidad hoy es exactamente el doble que hace 2000 años. Bien, ahora, ¿qué pasa? Al mismo tiempo que el nivel colectivo de la humanidad va, digamos, subiendo, hay almas jóvenes que entran en el colegio. ¿Ves? Y entonces, yo, por ejemplo, tengo un colegio en Madrid, que está cerca de la casa que tengo en Madrid, y yo fui a ese colegio, y mi hijo fue a ese colegio, y mi nieto ha sido el primer nieto de alumno que ha ido al colegio. O sea, que somos los primeros en 3 generaciones en el colegio, ¿no? Y entonces, yo me di cuenta que el colegio sigue ahí. La diferencia es que yo entré y salí, luego entró mi hijo y salió, y ahora acaba de entrar mi nieto y no ha salido todavía. Al colegio se le ha añadido una piscina, al cabo de los años, un campo de fútbol nuevo, o sea, el colegio va evolucionando un poco también, ¿me explico? Pero son los alumnos los que entran y salen. Entonces, claro, ahora mismo en la Tierra, que no he explicado bien los niveles de conciencia, porque como lo hemos contado en otras conferencias, pensé que me iba a repetir, ¿no? Pero dicen los expertos estos, dicen, en la Tierra hay un 25% de la humanidad que está en el nivel 2. Es el más bajo de todos los niveles de conciencia, hoy. Es donde se resuelven los conflictos por la violencia física. ¿Ves? Al Capone no te pone una demanda, te manda a matar. ¿Ok? Ahí los sistemas de gobierno son dictatoriales, o sea, en el mundo hay, en Somalia, Siria, algunos países, por desgracia, ahora de Centroamérica o no, en fin, donde es la violencia física lo que impera, ¿no? Bien. Siempre va a haber almas de kindergarten que van entrando en el reino humano en su proceso evolutivo, que van a empezar en el nivel 2. Y cuando te fijas en esas almas, dices, coño, no estamos progresando nada. Y es verdad, visto desde ese punto de vista. Pero visto desde el punto de vista del nivel de conciencia medio de la humanidad, sí estamos progresando bastante. Porque cada vez hay más gente en nivel 3. Y curiosamente, cada vez hay más gente en nivel 4. Entonces, por ejemplo, hay más místicos ahora que nunca. Hay más gente dedicada al servicio incondicional ahora que nunca. Pero también hay muchos asesinos en el nivel 2. Y cuando Teresa de Calcuta salga del colegio, la reemplazará otro alumno. Pero ese alumno entrará por kindergarten, no por COU. Y entonces dirá, joder, ya estamos con Al Capone otra vez. Y eso es así incesantemente. No sé si te he contestado bien, pero es como lo ven los expertos del tema. Bien, tengo otra pregunta. ¿Cómo no? Si somos alma, sí. Realmente, bueno, la experiencia personal, no tenemos conciencia de vidas anteriores. Sí, bueno, la puedes tener si quieres. O sea, no la tenemos de forma habitual, pero la puedes tener si quieres hacer una regresión. Bueno, a lo que voy. Sí. El ejemplo que ha puesto antes, según eso, nuestros padres no son nuestros padres. Vamos a ver, el padre de nuestra alma es Dios. El padre de nuestro cuerpo físico es mi padre, sí. Fue el que durmió con mi madre y produjo esto. Sí, pero si en el fondo somos alma, como dice que es lo prioritario. Lo prioritario es el alma, claro. Exactamente. Claro. Entonces, nuestros padres no son nuestros padres. Bueno, yo creo que son nuestros padres, pero no es lo más prioritario. O sea, las dos cosas son verdad. Es más,
El hecho de que son nuestros... El hecho de que no son son nuestros padres del alma, es decir... No, del alma no. Pues Claro. por eso, entonces, no son nuestros padres. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Son un vehículo claro, para estar aquí, para pero estar no aquí. son nuestros padres. Pues Entonces, de- cuando ha puesto el ejemplo de definido así, de acuerdo. que tenemos que amar a nuestros padres y Sí. no al del vecino, pues pienso que es un error, porque, ya digo, nuestros padres no son nuestros padres tampoco. Bueno, pero vamos a ver, nuestros punto de padres... vista del alma. Sí, como nuestros padres... Sí, vamos a ver, estamos de acuerdo los dos, creo, es un problema semántico. Es decir, el verdadero padre que todos tenemos es Dios, ¿vale? Todos somos hijos de Dios. Nuestros padres físicos son un vehículo físico que Dios usa para que nuestro alma disponga de un cuerpo en el que encarnarse y tener unas experiencias. Pero el hecho, aunque sean solo un instrumento, que estoy de acuerdo contigo, el hecho de que sean un instrumento genera en nosotros una correspondencia, también. Porque son diferentes instrumentos, ¿ves? Tú has tenido un instrumento que te ha dado la vida y yo otro instrumento que me ha dado la vida. Y entonces tú eres correspondiente, por ley del universo, con unas ciertas cosas, con tu instrumento y yo con el mío. Comprendiendo que tienes razón, que no son nuestros verdaderos padres vistos desde el alma. Totalmente de acuerdo. Sí, sobre todo porque en la siguiente reencarnación Sí. pues serán serán otros, claro. otras personas. Sí, sí, por supuesto. Y tú serás... Y serás correspondiente en esa reencarnación, que no me gusta llamarlo reencarnación, en esas siguientes experiencias sucesivas del alma con esas otras personas. Entonces tú físicamente tampoco serás como eres ahora. Claro, claro que no, por supuesto que no. Además, mira, si quieres, te explico cómo demuestran esto los científicos, porque esta es una visión científica, ¿vale? Las religiones tienen otra visión, todas son respetables, pero la ciencia hoy por hoy lo ve así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no seré la misma persona? Porque yo te he dicho al principio de la conferencia que todo lo que existe en el universo está hecho de energía más información, o sea, energía informada, ¿vale? Entonces, que yo soy energía se entiende muy bien, igual que esa mesa es energía, nada más que es energía densa. Lo que me puedes preguntar es, y Gonzalo, ¿dónde está la información en el ser humano? Puedes preguntar. A eso dicen los expertos que el ser humano tiene 3 archivos de información. Está el archivo genético, que va ligado al cuerpo físico, que es la información que determina que en esta experiencia yo sea hombre, mujer, alto, bajo, calvo, no, lo que sea, ¿no? Luego eso lo conocemos todos. Luego tenemos el archivo de carácter o personalidad, que es el segundo archivo de información, que también todos sabemos que tiene ciertas tendencias desde el nacimiento, con distintas personas, etc. Esos 2 archivos son corruptibles, esas son las características. Si yo me bebo 5 botellas de whisky todas las noches, yo me cargaré mi archivo genético. Y además son mortales, es decir, en el momento de la muerte física, esos archivos desaparecen, se disuelven y nunca más volverán a manifestarse en el universo. Pero tenemos un tercer archivo de información que va ligado al alma. Y a eso los científicos y los filósofos actuales lo llaman el archivo de consciencia, ¿vale? Y ese archivo tiene 2 características que no tienen los otros 2. No es corruptible. Tú no puedes grabar en ese archivo de consciencia nada que no sea verdad de amor. ¿Me explico? Es la garantía de fábrica que garantiza que la evolución de las almas es hacia arriba. Como nos ha explicado la religión, una vez que estás en el purgatorio, ya hacia arriba. Tardarás más o menos, pero es hacia arriba, ¿vale? Segundo, ese archivo no muere con la muerte física. Por lo tanto, digamos que el proceso de crecimiento del alma es un proceso de llenado de ese archivo de información. Y que la diferencia fundamental entre Al Capone y Teresa de Calcuta es que Al Capone, si ese archivo es un vaso, lo tenía lleno hasta aquí, y Teresa de Calcuta hasta aquí. ¿Explico? Y todos los demás hasta algún sitio intermedio de los que estamos aquí. ¿Explico? Y lo que estamos haciendo con esta experiencia en el mundo físico es llenar ese archivo. ¿Qué pasa? Como no le prestamos mucha atención y mucha intención a llenar el archivo, pues lo llenamos de a poquito. Hay un refrán en Estados Unidos que dice, en inglés, pero que traducido al español es, ahí donde pones tu atención se expande. ¿Es verdad o no? Luego, si ponemos nuestra atención e intención en nuestro crecimiento espiritual, vamos a expandir ese crecimiento. Y si ponemos nuestra atención e intención en ganar dinero, en conducir un coche bonito,
en tener una novia, un novio, o lo que sea, que no está mal, que tenemos que hacerlo también como experiencias de la vida, pero sin perder de vista que nuestro verdadero vara de medir nuestro crecimiento, lo que sea, es el crecimiento en nivel de consciencia. No sé si me explico. Entonces, si pusiéramos más atención a eso, está claro que iríamos más rápido. Si tú me dices mañana, Gonzalo, quiero aprender a jugar al golf, digo, estupendo. Yo te digo cómo es, miras por aquí, no es por debajo de la pierna ni por detrás de la espalda. Y tú me dices, pero yo no voy a practicar, ¿eh? Y digo, pues nada, pues entonces dejémoslo. Ahora, si quieres aprender rápido a jugar al golf, ya te puedes estar 5 horas al día dando bolas. Digo, o al tenis o a lo que sea, ¿no? Quiero decir, o a bailar o al piano, o sea. Lo mismo crecimiento espiritual, somos seres humanos. Hay que prestarle atención. Hay que convertirlo en el primer propósito de tu vida. Fíjate, porque el problema de la consciencia es que es no lineal. No sé si sabéis lo que me refiero con lineal y no lineal. Lineal es lo que es secuencial, lo que puede ser medido, y no lineal es lo que es el mundo del espíritu, que no puede ser medido, ni encajonado, ni clasificado, ¿no? Como lo lineal. Entonces, el alma y el crecimiento espiritual es no lineal, así como la mente es lineal, ¿se explico, no? Y el cuerpo también, lo puedo medir, pesar, el espíritu no. Entonces, como no es lineal, ocurre una cosa fabulosa. Ese sí que es un gran don de amor del universo hacia nosotros, que es que un pequeño cambio de intención, provoca un enorme cambio en las circunstancias externas, no sé si me explico, ¿no? O de evolución. Entonces solo tenemos que ir purificando nuestra intención un poquito. ¿Qué me refiero con purificando nuestra intención? Pues perdiendo agenda propia. O sea, si hace 10 años tú me preguntas a mí, Gonzalo, ¿qué quieres que pase el año que viene? Joder, te voy a presentar una lista así. ¿Sabes? Que mis hijos se porten bien, que el coche no se me estropee, que la cuenta del banco esté llena, que no me coja una gripe o 14, que mi pareja no me haga el tonto, lo que sea, ¿no? Tengo una lista así. ¿Por qué? Porque tenía agenda, yo quería que las cosas ahí fueran de una manera que a mí me gustaba para que estuviera de acuerdo con mi ego, ¿vale? Y yo me pasaba la vida controlando las cosas de fuera, para que estuvieran como a mí me gusta. Y eso me lleva un estrés y una angustia y un tal que ni te cuento, ¿no? Sin embargo, si me preguntas tú ahora a mí, Gonzalo, ¿qué quieres que pase el año que viene? Yo te diría lo que Dios quiera, que me da igual, porque sé que lo que Él disponga será lo perfecto y necesario para el crecimiento de mi alma. He comprendido la física cuántica. Él no comete errores y Él tiene un propósito de amor y no se le va la creación de las manos. Luego, por lo tanto, lo que Él disponga es lo que yo quiero el año que viene. Si eso incluye que romperme una pierna, fantástico. Claro que prefiero no rompérmela, pero si me la rompo, sé que eso me va a enseñar algo y por lo tanto lo agradezco y lo valoro. No lo resisto, no sé si me explico. Es lo perfecto para mí o no hubiera ocurrido. Y además normalmente no es solo lo perfecto para mí, sino que suele ser perfecto muchas veces para mí y para los que me rodean. Porque si me parto una pierna, yo voy a aprender paciencia, yo voy a aprender abandono en la voluntad de Dios, voy a aprender muchas cosas interesantes. Y mis hijos también van a aprender, porque a lo mejor van a tener que cuidarme un poco, van a tener que venir a recogerme un día porque yo no puedo conducir. Y va en ellos a crearles otras lecciones que también son útiles para ellos, ¿no? Como su disposición de servicio, etcétera, ¿no? Con lo cual un mismo evento muchas veces enseña a muchas almas. Pero está claro que si me pasa a mí, por lo menos a mí me enseña. Si es a más, ya lo veremos. No sé si te he contestado. Tengo otra pregunta más. Sí. Ya un poco relacionada con la religión. Entonces, se supone que los católicos y esto tenemos una vida, cuando morimos, pues se nos dice veremos a Dios. Sí. Según esta nueva teoría, si hay que ir evolucionando y sí. ¿Cuántas reencarnaciones hace falta para ver a Dios? Bueno, vamos a ver. Yo soy cristiano y yo respeto todas las religiones. Pero si somos católicos, claro, nosotros tenemos que aprender del Evangelio, ¿no? Y Jesús, en el Evangelio, dice textualmente, que me corrija alguien si me equivoco, que en el cielo hay muchas moradas, ¿vale?
Entonces, tiene razón la religión católica cuando dice cuando nos muramos veremos a Dios, pero también nos dice que para poder llegar al cielo, o sea, para poder llegar a Dios directamente, muy probablemente después de la muerte, tengamos que pasar por una experiencia de purificación en el purgatorio, ¿no? Luego exactamente lo mismo que de alguna manera estamos diciendo aquí, pero con un lenguaje más científico, moderno, de alguna forma, que es lo mismo. Fíjate que el Papa Francisco, en el documento, no es una encíclica, sino el primer documento que él publicó, es que se me ha olvidado el nombre, perdóname, no sé si la Etiches, no sé, alguien me corrija si alguien lo sabe. Puede ser, pero tiene muchos puntos buenísimos, todos, claro. Pero el punto 243 del documento del Papa me lo sé de memoria, ¿vale? El Papa dice textualmente: cuando la ciencia, haciendo uso correcto, ¿no?, y razonable de su métier, o sea, de su propósito, demuestra algo, la fe no puede contradecirlo. Dice otra cosa además, dice, también muy buena, dice, tampoco puede pretender cualquier fiel que una teoría científica que a él le guste, pero que no esté suficientemente probada, vaya a cambiar una verdad de fe. ¿Ves? Es maravilloso el punto, porque es justo, es perfecto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si la religión católica o cualquier otra religión nos dijera hoy, como la Tierra es plana, pues, coño, nos reiríamos, ¿no? Bien. Entonces, ahora ya sabemos que la Tierra es redonda y no pasa nada. No ha cambiado ninguna verdad de amor, no ha cambiado ninguna verdad fundamental de ninguna religión, simplemente ha sido un avance científico. Ahora, yo te aseguro que todo el mundo en la Iglesia en el año 1200 pensaba que era plana, y que a algún tío lo metieron en la cárcel y los comulgaron por decir lo contrario, pero ahora ya a nadie se le ocurre decir que es plana. Pues con esto que estoy contando va a pasar un poco lo mismo, y el Papa ya lo predice. Fíjate que en ese mismo documento, en el punto 10 y en el punto 14, el Papa nos está pidiendo y animando a que busquemos nuevas formas de explicar las verdades del Evangelio, más de acuerdo con los tiempos actuales, y dice más, dice, y no me importa que os manchéis un poco de barro al principio, pero hacerlo, no sé si lo habrás leído, lo del barro, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque el Papa sabe perfectamente que cuando se está intentando abrir brecha, ¿no?, plantear un nuevo paradigma, pues claro, se van a cometer errores. Claro, cometió muchos más errores Galileo o Copérnico que no Einstein, no sé si me explico, ¿no? Entonces estamos al principio de un nuevo paradigma, pero este nuevo paradigma tiene unas ventajas brutales sobre el paradigma antiguo, ¿vale? Por ejemplo, este paradigma te demuestra que eres un alma. Yo tengo un libro en mi casa que se titula La física del alma y que está escrito por un físico nuclear. Hace poco, en WhatsApp, salieron otros 2 científicos de primera línea americanos, seguro que muchos de vosotros habéis visto ese WhatsApp porque ha sido viral, demostrando la existencia del alma y demostrando la vuelta del alma de alguna manera al universo, no sé si me explico, después de la muerte. Entonces, claro, esto es maravilloso, muy importante, porque claro, el problema para mí fundamental del mundo moderno es el materialismo, es la gente que no cree en el mundo espiritual, que no cree en Dios, que no cree en el alma, que no cree... Entonces, claro, ahora tengo unas herramientas fabulosas para desmontarles eso. No sé si me entiendes. Y el Papa lo sabe y quiere que se usen, pero claro, con criterio y bien. O sea, pero no le importa que te manches un poco las manos mientras las estudias y tal, porque sabe que esto es el futuro. No sé si esto se va a resolver el problema de la humanidad. El problema de la humanidad es el materialismo. Se decían, esto es real y desde aquí trasciende. Joder, vaya esquizofrenia. Ahora, si yo sé que lo real es eso, mucho más fácil situarme ahí, no sé si me... Por ejemplo, ahora podemos demostrar, esto es importantísimo, ahora podemos demostrar que cumplir y vivir las enseñanzas evangélicas no es solo algo útil para irnos al cielo después de morirnos, sino que es la manera más inteligente de vivir la vida en la práctica. Porque si yo mañana voy a Microsoft o a el Banco Santander, donde sea, y le intento explicar a todos los ejecutivos, oye, mira, vive las enseñanzas evangélicas, que esto hará que te vayas al cielo. Me dirán, joder, uy, lo que queda para entonces. No, yo ahora, a ver quién lo sabe. No, yo les digo otra cosa. Les digo, eso por supuesto, pero además es que es la manera más inteligente de vivir la vida en la práctica.
Porque si tú vives las enseñanzas evangélicas, tienes éxito. Si estás dispuesto a poner la otra mejilla, no recibes agresiones. Si estás dispuesto a buscar el reino interior, te forras por la añadidura. Si estás dispuesto a honrar a tu padre y a tu madre, cumple con tus correspondencias. Sigo, si estás dispuesto, ¿me explico? Si sabes que en el cielo hay muchas moradas, pues quieres evolucionar a la morada más alta posible. Y no solo se trata de aprobar un examen cuando te mueres, sino de llegar a la consciencia mística. No sé si me explico, ¿no? Que es otra cosa. No sé. Claro, yo cuando era un hombre joven, ¿qué interés tenía yo en ser místico? Decía yo, con tal de no cometer muchos pecados, confesarme antes de morirme y pasar el examen final, ya estoy. Luego ya veremos qué pasa en el purgatorio, ya veremos qué pasa. ¿Me comprendes? ¿Cuántos han pensado así? Bueno, pues esta manera de pensar te imposibilita pensar así. Porque, ¿sabes? Si sacas un aprobado, tienes que volver a por el notable. Si sacas tienes que volver a por el sobresaliente. La conciencia mística es una necesidad evolutiva del alma, aquí, allá, donde sea. Pues ¿qué estamos perdiendo el tiempo? Mira, cuando yo tenía 15 años, 14 años, yo estaba en el bachillerato. Pero yo sabía perfectamente, tenía el mapa delante mío, muy claro, que para yo poder ir a la universidad yo tenía que aprobar COU. A mí me apetecía mucho ir a la universidad, siempre pongo este ejemplo. Primero, en la universidad había chicas, cosa que en mi colegio no. En la universidad podía conducir. En la universidad no sé qué, ¿entiendes? Y era más libre. ¿Sabes qué hice? Adelanté un curso en verano. ¿De verdad? Entonces, o sea, no te estoy mintiendo. Hice quinto bachillerato en verano. Y entonces empezaron ya con 16. Claro, si yo no tengo el mapa claro, ¿me entiendes? Si nadie se me dice claramente que toca aprobar COU antes de ir a la universidad, ¿qué prisa tengo? Me voy a la playa. ¿No? Claro. ¿Hay otra pregunta? Sí. Antes que nada, agradecerle por su enseñanza y por su tiempo. Ha sido muy interesante. Muchas gracias, hija. Y mi pregunta era que usted ha usado varias veces la palabra alma, Sí. que yo tengo entendido como un concepto semita, que tiene su origen en la palabra griega ánimo, Sí. que está relacionado con la respiración. Sí. Entonces, ¿cómo se puede decir que el alma es eterna Sí. si la palabra etimológicamente tiene otro significado? Bien. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Mira, una de las cosas importantes que tenemos que comprender es que como hay un nuevo paradigma de la realidad, hay un nuevo contexto de la realidad, tenemos que generar un nuevo lenguaje. ¿Ok? Fíjate que para lo que era el contexto antiguo, el paradigma antiguo, que era más materialista, más material, tenemos un lenguaje bastante bien desarrollado. Cuando yo digo la palabra mesa, nadie tiene duda a lo que me estoy refiriendo. Puede ser una mesa más grande, más pequeña, de un color u otro, pero es una mesa y nadie nos vamos a equivocar. Si pronuncia la palabra silla, micrófono, zapato, lo que sea material, nuestro lenguaje es bastante preciso. Si pronuncio la palabra espiritual, ya entramos en lío. Uno puede pensar que me estoy refiriendo a un aspecto religioso, otro puede pensar que me estoy refiriendo a lo sutil, a lo no físico. ¿Me explico? Y hay una gran discusión en los expertos. Por ejemplo, unos dicen que el pensamiento es espiritual, claro, no es físico, pero otros dicen no, porque no está en la dimensión de la consciencia, ¿me explico? Y por lo tanto es razonal, pero no espiritual. Los dos tienen razón. No sé si depende, tenemos que definirlo, ¿no? Entonces, efectivamente la palabra alma viene de ánima, ¿vale? Pero cuando usamos la palabra alma ¿sabes? Por regla general, la definición que yo le daría aquí sería, pero me gustaría usar otra palabra, ¿me entiendes? Que lo dejaría todavía más claro y tienes toda la razón. Pero yo cuando me refiero al alma, lo que estoy queriendo decir es un paquete de energía individualizado con información. ¿Me explico? Que además no es físico. Esa sería la definición del alma. Todo lo que existe en el universo es energía más información. El alma, la mesa, el micrófono y los ángeles. Todo es energía más información. El alma es un paquete de energía individualizado porque todavía no está fundido con Dios. Y es inmaterial porque no la puedes tocar. Pero en eso es igual que los pensamientos, no sé si me explico, ¿no? Eso es lo que yo me refiero cuando me refiero a la palabra alma. Pero
está mejor usada como tú la usas, seguramente, pero no me refiero a eso. No sé si te he contestado, pero... Sí. Buenas noches, Gonzalo. Encantado de conocerle. Muchas gracias, hijo. Muchas gracias por la conferencia que nos ha proporcionado. He escuchado, creo que atentamente, sus palabras, pero resumiendo un poquito, desde su punto de vista, ¿usted cómo definiría cuál sería la clave de la felicidad humana? Ya sé que es muy difícil genéricamente la pregunta, ¿no? Pero ¿cuál sería la clave de la felicidad humana para los hombres y las mujeres del siglo XXI? Pues mira, si me dices la clave, bueno, hay muchas cosas necesarias, ¿no? Pero una la clave es ese. Una clave porque vivimos una sociedad que, como usted bien ha dicho, se nos exige ser los mejores, ser los más competitivos, tal. Pero ¿cuál podría ser la clave? ¿El universo, el alma, No, yo creo que la clave es abandonar la ignorancia. Si tú piensas bien, sí. Todos los maestros espirituales de importancia han situado el problema del ser humano en la ignorancia. Superar la ignorancia es aumentar la comprensión. Fíjate que el propio Jesús, sus últimas palabras en la cruz fueron: perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Como eran sus últimas palabras, supongo que las eligió bien. Y no dijo, perdónale, Señor, porque son malos, pero no sé, hay que perdonarlos. Y no dijo otra cosa, dijo, perdónale, Señor, porque tienen ignorancia. Entonces, el origen de toda nuestra falta de felicidad, en mi humilde opinión, es la ignorancia. Y cuando aumentamos la comprensión, nuestra comprensión del universo, el propósito de las cosas... La tolerancia, ¿no? Un poquito también, ¿no? Bueno, más la tolerancia, por supuesto, es necesaria para tener paz, pero es mucho más que todo eso, es la comprensión. ¿Me explico? Es la sabiduría. O sea, fíjate, las almas las crea Dios inocentes, es decir, sin información. Y tiene que pasar por una serie de ignorancias sucesivas para llegar a la sabiduría. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo somos felices? Cuando somos sabios. Mientras estamos en ignorancia, entre la inocencia y la sabiduría, siempre tenemos un cierto grado de infelicidad. Mayor o menor, según sea mayor o menor nuestro grado de ignorancia. Luego, si me preguntas una clave para la felicidad, te diría que la sabiduría. Fíjate que hay una frase famosa, ¿no? Aspirantes a sabios, ¿no? Claro, eso es. Hay una frase famosa de los místicos que dice: no hay paz sin comprensión, pero no hay gozo sin amor. Y esa es una frase la más sabia que he escuchado en mi vida. Porque es verdad que para tener paz tienes que comprender. La paz es un asunto de la mente, pero el gozo es un asunto del corazón. Si no sabes abrir el corazón, no vas a llegar al gozo. Pero no puedes abrir del todo el corazón hasta que no has llegado antes a la paz. Por eso los místicos que saben eso dicen: no hay paz sin comprensión y no hay gozo sin amor. Entonces, ese es el secreto de la felicidad. Todos estamos aquí, nuestras almas, todas las que estamos aquí, tienen un mayor o menor grado de ignorancia. Igual que los alumnos de un colegio tienen unas edades y otras. Y claro, tú no puedes pretender que un niño de kindergarten sepa las mismas matemáticas que uno de COU. Si acaso, ya los compararás a los dos cuando este también esté en COU. ¿Te das cuenta? Pero claro, comparar a un niño kindergarten con uno de COU no tiene mucho sentido. Entonces, fíjate, hasta hace poco nosotros pensábamos, claro, esto es muy sencillo, Al Capone es malo y Teresa Calcuta es buena, ¿no? Pero no es tan sencillo. Al Capone es un alma joven y Teresa Calcuta es un alma vieja. ¿Me explico? O sea, vieja no, o sea, de COU, y Al Capone de kindergarten. No es un problema tanto de malicia como de ignorancia. ¿Me explico? Si Al Capone no fuera ignorante, no haría lo que hace, porque él es el primer perjudicado. La capacidad de amor que tenga la persona. ¿Perdón? La capacidad de amor que tenga la persona. Sí, pero las capacidades, digamos, las capacidades están más en la personalidad que en el alma. ¿Ok? Tú puedes tener un mejor cerebro, un peor cerebro, una mente más ágil o menos ágil, o puedes tener un don para pintar y otro para bailar y otro para tocar música. Pero el nivel de conciencia va ligado al alma, no a la mente. O sea, tú puedes tener un nivel de conciencia bajo y una mente muy brillante, o al revés.
Puedes tener un nivel de conciencia muy alto y una mente no tan brillante. ¿Me explico? El nivel de conciencia, si lo quieres definir de alguna manera, es la capacidad que todos tenemos de distinguir esencia de apariencia. O si lo quieres mirar de otra manera, es cuál es tu motivación básica. Tu intención básica cuando te levantas por la mañana es fundamentalmente obtener. ¿Obtener qué? Dinero, sexo, relaciones, juguetes, casas bonitas, lo que sea. ¿Obtener o servir? Si tu intención es básicamente obtener, tu nivel de conciencia es medio o bajo. Si tu intención es fundamentalmente servir, tu nivel de conciencia es alto. Y si tu intención tiene una mezcla entre obtener y servir, tienes un nivel de conciencia medio alto. Así de sencillo. Muchas gracias. De nada. Gonzalo, Sí. tengo una pregunta Sí. que en realidad tiene relación con lo que se estaba discutiendo antes, con la reencarnación Sí. o con la vida después de la muerte. Sí. Porque este es un tema que durante toda mi vida me ha acompañado Sí. y que prácticamente siempre que tengo oportunidad de hablar, por ejemplo, tengo un primo sacerdote, entonces pues a menudo o sacamos el tema o con hermanos suyos, porque también es religioso, Sí. o sea, es sacerdote religioso. Y no sé, quiero escuchar tu opinión. Aquí hablamos Sí. del alma. Sí. Y Habla de intentamos, hoy era un poco la explicación del alma como energía Sí, sí. desde un punto de vista científico, Ujú. que bien podemos explicar desde un punto de vista científico que el alma existe. Vamos, sí, sí. Vale. Eso para mí está demostrado. Sí, sí, hasta- está bien. Al nivel suficiente Vale. del punto 243 Sí, de eso la está, está muy bien. Sí. Vale, hasta ahora. Y está muy bien decir, vamos a hacer el bien Claro. y vamos a buscar nuestra paz interior y hacer el bien. Vamos Nos aporta a- mucha felicidad. Yo estoy de acuerdo. Y muchas personas a lo largo de la vida han hecho el bien porque no, a lo mejor ni siquiera porque estuviesen convencidos, sino porque creían en la vida eterna. Claro. Pero bueno, voy al grano. La cosa está, Sí. que es lo que yo siempre digo, no podemos hacer el bien por el bien, porque yo siempre, mi conflicto está, yo no creo en la reencarnación, ni creo en la vida eterna, pero sí creo en hacer el bien por el bien. Bueno. ¿Por qué tenemos que buscar una explicación científica o apoyarnos en la fe? ¿Por qué no se puede hacer por el bien por el bien? Estamos en la vida, nacemos y morimos y defendemos hacer el bien por el bien, Sí. porque nos hace felices, porque Bueno, nos produce hija, te comprendo, te comprendo. Hacer el bien por el bien efectivamente nos hace felices. Y como dije antes aquí, aunque solo fuera por egoísmo, por no ser idiotas, deberíamos hacer el bien. ¿Por qué tenemos que mirar la ciencia? Hombre, pues yo prefiero saber que la molécula es agua es H2O que no saberlo. La información no ocupa lugar, dice un refrán. Es decir, ahora gracias a Dios a que hemos prestado atención a la ciencia, pues mira, puedo hablar hoy con vosotros con un micrófono sin desgallitarme. Y mañana pues podré coger un avión para ir a donde vaya y me ahorraré 24 horas de camino en carro. No sé si me explico, ¿no? O sea que yo creo que la ciencia es un progreso y es un progreso útil al ser humano y necesario, ¿no? Fíjate que la única desgracia es que nuestro proceso tecnológico está solo limitado por nuestro nivel de conciencia. Es decir, el universo no nos va a dejar tener tecnología que no sepamos usar, ¿vale? Porque no nos van a dejar cargarnos el colegio. Entonces, si me preguntas mi opinión personal, pero es mía personal, no con esto estoy queriendo pontificar, ni estoy queriendo decir que todo lo demás está equivocado. Vamos a ver, mi opinión personal de que qué pasa después de la muerte es que existe la experiencia sucesiva del alma. O sea, mi opinión personal es muy parecida a la opinión de la religión, por ejemplo, en que existe un purgatorio. Pero, como nadie me ha explicado, ni a mí ni a nadie nunca, qué pasa en el purgatorio, tampoco me extraña pensar que si la ciencia está diciendo que parte de estar en el purgatorio es la posibilidad de que tu alma coja otras formas físicas para seguir evolucionando, o sea, para seguir purificándose, pues tampoco la rechazo, porque si lo dice la ciencia, ¿me explico?
Es el único dato que tenemos. No tenemos ningún dato de lo contrario, pero sí tenemos un dato de que cuando tú haces regresiones, cuando están estudiando las experiencias después de la muerte, los psiquiatras, los médicos y los científicos llegan a la conclusión de que tienen suficiente prueba de que el alma tiene otras experiencias físicas. Yo no he hecho esos experimentos, ¿me explico? O sea, yo lo leo. Entonces, los mejores psiquiatras más famosos del mundo hoy, en Estados Unidos, en otros muchos países, están precisamente investigando esto. Y lo que hacen son regresiones. Entonces, por ejemplo, han grabado gente hablando en lenguas muertas. Si yo, por ejemplo, tú haces una regresión bajo hipnosis, tú te acuerdas de cuando estabas en el vientre de tu madre. Hasta ahí ya llegaron los psiquiatras del siglo pasado. Pero si te hacen mejor la regresión y la hipnosis, te acuerdas de vidas pasadas. No solo te acuerdas de vidas pasadas, sino que con todo detalle describes el uniforme militar que llevabas y tal, luego se comprueba en los libros que es así, ¿no? No solo eso, sino que empiezas a hablar en lenguas muertas, por ejemplo en arameo, o en otros idiomas muertos, si has tenido una vida en aquel entonces, ¿no? En todo caso, yo, no quiero con esto ni decir que una religión está acertada ni equivocada, solo quiero decir que el mejor dato científico que tenemos hasta ahora es ese. Y que además, quiero decir otra cosa, si eso fuera así, tendríamos explicación para todo. Fíjate que hace unos meses, una niña de 10 años le preguntó al Papa, en uno de sus viajes, Santidad, ¿me podría usted explicar cómo podemos entender que le pasen cosas malas a gente buena? Y el Papa le contestó a la niña, hija mía, ese es el único problema que la teología todavía no ha acabado de resolver. ¿Me explico? Entonces, se dice, Dios permite el mal para que luego de ahí sacar un bien. Pero claro, como la ciencia eso sí que lo ha demostrado y es indiscutible, que Dios causa todo, porque la causación es descendente. ¿Me explico? No es permitido. Yo no puedo pagarle la patada a nadie sin pasar primero por la consciencia. Si no, la consciencia me paralizaría la pierna, si él no es correspondiente en recibir la patada. Fíjate cuántas pistolas han encasquillado. Entonces, quizá podamos razonar esto de esta manera. Dios causa todo, pero nunca causa el mal. ¿Cómo va a causar Dios el mal? Sería una contradicción, ¿no? Que es todo amor. Es que Dios nunca causa el mal para las almas. Y sus hijos son las almas. Y donde nos hemos equivocado es pensar que los cuerpos son tan importantes. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, un terremoto es un evento maravilloso para las almas, no para ciertos cuerpos, pero sí para las almas. Mira, 600 de ellas se van de vacaciones, a casa, fenomenal, a seguir purificándose o a hacer su próximo curso. Y otras muchas almas de la región también aprenden porque tienen que acoger en su casa a gente que se ha quedado sin hogar, a niños sin padres, y eso aumenta el amor y la caridad, ¿no? Entonces fíjate que de un evento se producen cosas, de un evento como un terremoto, se producen cosas buenísimas para el alma. No dudes ni un minuto que Dios sacrifica un cuerpo físico así, si eso puede conllevar algún beneficio para el alma. ¿Okay? Entonces, no te he contestado, te doy mi opinión personal, sí. Es mi opinión personal y no pretendo llevar la contraria a nadie que piense otra cosa, solo sí tengo que decir que si las cosas acabaran siendo así, eso explicaría todo. ¿Me explico?